Me presento, yo soy Abraham. ¿Qué tal, Abraham? Mucho gusto. Mucho gusto. Oscar Flores va a servirles. Mucho gusto, Oscar. Yo me llamo Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Buenas noches. Y yo, Jonathan, como ya lo dice el nombre. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo andamos? Bien, pex. Todo bien, todo bien. Muchas gracias. ¿Ya estás listo, Oscar? ¿Ya podemos empezar? Sí, todo listo. Ok. Andrés, ¿puedes poner a grabar tu pantalla, por favor? Por supuesto. Gracias. De hecho, ya está grabando. ¿Listo? Sí. Ok. Nada más dame chance de ver, Oscar. ¿Qué está pasando? Ok. ¿Listo, Oscar? ¿Listo, Jonathan? Listísimo. Ok, perfecto. Oscar, ¿puedes iniciar presentándote tu nombre completo, tu puesto de trabajo, las funciones que empleas en tu trabajo, para la entrevista, porfa, tus datos generales? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Oscar Flores y estudio la licenciatura de Diseño Digital y Producción Audiovisual. Estoy en 11º cuatrimestre, ya a punto de terminar la licenciatura, y actualmente laboro en una escuela para extranjeros. Es una escuela de español y mi cargo es el de Community Manager y diseñador gráfico en esos momentos. Es en la actualidad, ¿no? El trabajo laboral actual, ¿va? Ok, perfecto, Oscar. Pues empezamos con las preguntas de la entrevista y la primera dice así. ¿Cómo descubriste tú el mundo de el diseño, la animación, el arte digital, todo lo relacionado? Bueno, primeramente yo creo que tuve un poco de, pues, influencia de mi madre. Mi madre es maestra de artes visuales y artes plásticas. Ella, pues, tuvo 30 años laborando en diferentes secundarias, en diferentes escuelas, y pues yo creo que a partir de ahí empecé a tener un poquito la inquietud, igual un poquito la visión artística que ella tiene, y me empezó a llamar la atención, me empezaron a llamar la atención los libros que tenía, pues dibujo, etcétera, y creo que a partir de ahí se sembró una pequeña semilla como para que yo empiece a fijarme un poquito en ese campo, o más o menos por ahí va la cosa. Después yo en secundaria recuerdo que tenía como que mucha inquietud por cortometraje, por los pequeños metrajes de stop motion. Me gustaba muchísimo ver esos pequeños metrajes de stop motion, me pasaba todo el día viendo esos metrajes. En YouTube ponía ahí cortometrajes, stop motion, bla, 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 de tal director o qué sé yo, independientes. Ahora no recuerdo muy bien muchos, pero me gustaba ver cortometrajes en stop motion. Entonces creo que a partir de ahí tuve igual cierta influencia en decir, bueno, pues yo quisiera tal vez algún día hacer eso, ¿no? Tal vez poder hacer algún cortometraje o algo por el estilo. Y pues a partir de ahí, en secundaria, recuerdo que empezaba a darme cuenta que tenía ese perfil, porque me gustaba hacer videos con mis amigos. Entonces nos juntábamos aquí en mi casa y empezamos a hacer videos de lo que sea, de cualquier tema, que pues esos videos ahorita quién sabe dónde se encuentren, pero creo que a partir de ahí como que me empezó a llamar la atención, y pues en ese momento pasé a la prepa y tenía inquietudes por artes visuales, más que nada por seguir esta línea de mi mamá, de las artes plásticas, de las artes visuales. Entonces, pues tal vez ahí dije, bueno, tal vez yo pueda entrar y estudiar lo mismo, ser maestro o algo por el estilo. Como que no tenía mucha ambición en ese aspecto. Pero se fueron dando las cosas y apliqué para comunicación
la carrera de comunicación en la UADY. Sentí que tenía un poquito más ese perfil, tal vez para hablar, para comunicar, para expresarme. Entonces, ese tipo de cosas, pues, me guiaron poco a poco para que yo vaya, pues, dándome pie a intentar esta carrera. Por desgracia, pues, no llegué al puntaje requerido, estuve cerca y se me presentó la oportunidad de entrar a antropología visual, en donde, pues, te daban la facilidad de utilizar el equipo, de tener como que algunas bases, algunas nociones del proceso audiovisual. Entonces, pues a partir de ahí empecé a tener algunas nociones. Me salí de esa carrera porque necesitabas recorrer 2 años de tronco común, pues para llegar a lo que te competía, o bueno, al menos a mí me competía, que era la parte audiovisual, para hacer documentales acerca de la cultura, acerca de los pueblos, todo eso me llamaba mucho la atención, pero sentía que el proceso era un poco lento. Y pues conocí a un amigo en la prepa que aspiró para la carrera de la UTM y me comentó acerca de la carrera de diseño digital y producción audiovisual. Entonces me metí, vi el plan de estudios y dije, pues de aquí soy, ¿no? Siento que para esto sí tengo como que más ambición, puedo llegar un poquito más lejos con esto, lo que quiero. Y la carrera al principio fue pesada porque tal vez yo no encontraba mi camino, mi enfoque en una carrera que te da tantas posibilidades para dirigirte a tantas ramas como es la ilustración, como es el diseño, como es el diseño editorial, el 3D, incluso hasta nociones de arquitectura. Entonces es una carrera en la que puedes tener como que muchas puertas para que tú pues te adentres por ti mismo a estudiarlas, y se me presentó la oportunidad de probar la de fotografía y me enamoré, me enganché desde el minuto 1 y dije, Dios, yo quiero hacer esto y quiero tomar fotos. Me gusta, quiero aprender eso. Y de hecho de eso fue hace poco, fue hace 2 años más o menos. No tiene mucho. No soy una persona de que, no sé, desde los 15 años haya agarrado una cámara, reflex, DSLR y empiezo a tomar fotos, bla, bla. No, de hecho yo me empecé a adentrar en ese mundo hasta hace unos 2 años, más o menos, 2 y medio. Y pues me encantó y poco a poco empecé a investigar por mi cuenta. Era algo que me apasionaba y no necesitaba tener como que la dirección de alguien hasta cierto punto para yo tener la iniciativa de buscar información, de poder aprender por mi cuenta. Entonces creo que al encontrar algo que me motive a aprender por mi cuenta, me asegura que es algo que pues le tengo pasión, es algo que me va a dar pasión en el futuro, y pues es algo que pues podría vivir toda mi vida tomando fotos, etcétera, etcétera. Y pues a partir de ahí se dio la oportunidad de entrar a las clases de audiovisual, empezar a adentrar un poco en ello. Es cierto de que pues igual tengo nociones de ilustración, de diseño, que son como que parte del complemento, pero pues por ahora creo que mi enfoque y mi visión a futuro va más dirigido a la producción audiovisual y a la fotografía. Ok, Oscar, muchas gracias. La verdad, en ese aspecto tienes razón. Siempre ir a lo que nos apasiona, ¿no? A lo que de verdad nos gusta. Porque si no, pues al fin y al cabo no lo vamos a terminar disfrutando, ¿no? O sea, eso es lo importante, que te guste lo que estás estudiando y al fin y al cabo siempre termines apasionado por la carrera, apasionado por la rama que más te gusta. Muchas gracias y seguimos con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, ¿por qué has escogido esta carrera? ¿Qué es lo que te llamó la atención y por qué? Bueno, pues como les comenté hace rato, creo que esa parte de la producción audiovisual y los cortometrajes y toda la noción que tuve desde un inicio, pues fue lo que me llamó la atención para decir, quiero intentar esto, quiero intentar la parte incluso de animación.
me gustaba mucho la animación. Si bien no me quedé en ese enfoque, porque me apasiona un poco más la parte audiovisual, aún así le buscaba mucho esa magia que te da el motion graphics, que sería algo increíble, la animación en 2D, incluso la animación análoga, es algo que disfruto muchísimo ver. Tal vez hacer no tanto porque la práctica es muy diferente, pero verla y disfrutarla es algo que, o sea, verla y disfrutarla en otros directores, en otros artistas, es lo que me llamó la atención para yo adentrarme a esa carrera o a conocer, aunque sea un poquito de lo que es. Muchas gracias por tu respuesta. Prosigamos con la siguiente pregunta. Ok, aquí entro yo. ¿Cuál es tu nivel de estudios y en dónde pues, habías trabajado antes? Ahora mi nivel de, a ver, un segundito, por favor. Sí. Ahí está, disculpa, estaba checando una cosa. Ahora estoy en 11º de la licenciatura en la UTM. Comencé con, bueno, mi primer trabajo en la rama fue en Cipsa Noticias para mi estadía de TCU, la primera estadía que tuve, hace 2 años más o menos. Fue en la parte mediática igual, pero bajo un enfoque más de diseño gráfico. Entonces, ahí sí se necesitaba algún aviso, algún flyer, igual lo que se requería en el día, más que nada para la parte de diseño, pues yo apoyaba un poquito en ese aspecto. Igual me tocó la edición de video, la ilustración de la narrativa periodística, o como se le conoce, periodismo explicativo, que es una nota la cual se ilustra o se acompaña de imágenes, videos y animaciones. Entonces, ahí igual estuve apoyando un poquito. Ya después de eso, terminando la estadía, continué con el estudio en la universidad y pues trabajé independientemente en la parte fotográfica y en la parte de dirección audiovisual, más bien la parte de video, no tanto dirección, nada más es como la parte de video. Y trabajé, más bien colaboré con Bellas Artes para hacer unas videodanzas y a partir de ahí pues empecé a adentrar un poquito igual en el mundo de la danza, que es algo que me gusta mucho grabar, me gusta mucho colaborar y pues hoy en día pues trabajo en este lugar que les mencioné hace rato, pero además independientemente tengo una pequeña iniciativa que se llama Montejo Media y estamos colaborando ahorita con el colectivo Insight, que es un grupo de danza contemporánea. Y de hecho el próximo lunes estrenamos una producción, una película documental que trata acerca de los jóvenes danzistas que tuvieron problemas al momento de llegar la pandemia, ¿no? Entonces ahí tratamos de ilustrar visualmente la experiencia que tuvieron nuestros artistas y pues ahora es mi proyecto más fuerte y es de plano dirección audiovisual y pues es lo que estoy haciendo ahora. Oye, pues sí, es un gran papel, la verdad. Es una gran responsabilidad, principalmente. Sí, sí es responsabilidad, es mucha responsabilidad, pero pues poco a poco se va agarrando experiencia. Sí, igual algo que me gusta en la forma en la que hablas, se escucha muy profesional. Ojalá y que algún día logre acostumbrarme a hablar así. Sí, sí es, creo que más que nada es poder desarrollarte en el medio y agarrar experiencia. O sea, solo vas a tener, creo que un poquito esa facilidad o esa fluidez cuando trates directamente con personas que ejerzcan una presión en ti. A mí me pasó cuando, por ejemplo, fui a buscar trabajo, fui a postular para mi estadía de CIPSE. Entonces, pues tener a la directora de CIPSE enfrente como que
como que sí intimida bastantito, pero pues ya poco a poco uno se va acostumbrando y va pudiendo manejar con el tiempo, como te digo, con la experiencia. Sí, pues, muchas gracias por tu respuesta a esta pregunta. Pasamos con la siguiente. La siguiente pregunta es, cuéntame, Oscar, ¿qué programas o qué herramientas son las que tú has utilizado para la creación de, por ejemplo, en este caso, en tus diseños audiovisuales o en diseños gráficos o no sé si has llegado a alguna vez a hacer animación 3D? Cuéntame un poquito acerca de eso, de tus herramientas. Ok, con herramientas, hablamos herramientas tecnológicas, ¿no? Programas de edición. Sí. O puede ser otro tipo de herramientas. Herramientas tanto de programas de edición y todo eso, como por ejemplo, no sé, una tableta gráfica, cosas así. Ok, sí. Bueno, ahorita en la parte de diseño gráfico, pues utilizo la herramienta de Illustrator y Photoshop. Entonces, con esas dos me apoyo muchísimo en la parte solo meramente de diseño gráfico. Para producción audiovisual, utilizamos el Premiere y el After Effects. Para animación, el After Effects, el Maya y el 3D Max, pero honestamente no es como que mi fuerte. Tengo las bases, las nociones, pero pues no es algo que me he puesto a desarrollar mucho. Y pues para la ilustración y para la edición de fotografía, el Photoshop y el Lightroom son las herramientas fuertes para esos trabajos. Ok. Sí, la verdad es que, por ejemplo, nosotros aún vamos empezando la carrera igual y pues igual desde un principio nos empezaron a enseñar programas de 3D, programas de diseño, cosas así. La verdad es que son unas herramientas bastante útiles que la verdad se vuelven como parte de ti, ¿no? Parte de tu día a día. Sí, ya se vuelve parte de la vida, por así decirlo. Es algo que ya automáticamente empiezas a utilizar de manera cotidiana. Sí, y así va a ser para siempre. Muchas gracias y pues pasemos con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, ¿qué expectativas tienes para el futuro en cuanto a ti como animador y en qué te gustaría seguir explorando? Como animador, bueno, tal vez sí, hablando honestamente, necesito más preparación, más práctica y más experiencia en la parte de animación. Más que nada en la de animación en motion graphics. Siento que es una herramienta que se puede explotar muchísimo para llegar a muchas personas. O sea, hacer un engagement increíble con el motion graphics. Incluso hay ciertas campañas que solo utilizan letras, que me parece algo increíble. Siento que es algo más fácil de ver, más llamativo. Y pues honestamente me falta práctica, entonces tal vez a futuro yo me vea utilizando esas herramientas, las herramientas de la animación y motion graphics para promover mi trabajo, para promover lo que hago, o inclusive igual tal vez la animación en 2D para ciertos proyectos personales. Muchas gracias por tu respuesta. A mí también me gustaría ir aprendiendo de nuevas técnicas para así poder ir mejorando y tener un objetivo más fijo. Sí. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, otra vez, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y cuál es tu mayor virtud? Lo que más me gusta de mi trabajo. Creo que lo que más me gusta es poder, me parece increíble el poder plasmar una idea, o sea, hacer realidad una idea. Creo que igual ahí está un poquito la chispa en mí, o sea, el motivo por el cual soy un poquito exigente con mis proyectos, con lo que hago, soy un poquito perfeccionista porque me gusta que
que lo que plasmo, lo que ven otras gentes, lo que se comparte otras gentes, sea exactamente o casi igual o muy parecido a la idea que tengo en la mente, que quiero transmitir. Entonces, sí, creo que sería eso. Lo que más me gusta de mi trabajo. Poder transmitir, poder comunicar el mensaje que yo quiera dar, pero que sea algo que sea muy parecido a lo que esté en mi mente. Ok, muchísimas gracias por tu respuesta. Pasaríamos a la siguiente. Ok. ¿Cómo es, o sea, a lo largo de los años, cómo es el trabajo de un diseñador o, como es tu caso, un artista audiovisual o un animador? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es el trabajo? Con respecto a un trabajo tal vez directo con el cliente, a un trabajo independiente, a una propuesta hacia alguna campaña, ¿cómo a qué te refieres? Sí. En general, o sea, por ejemplo, todo el proceso que se lleva para tener un resultado final. ¿Cómo es el trabajo de un diseñador? Bueno, la pregunta igual podría ser, ¿cuál es el proceso para exponer, o sea, para dar lugar a una pieza por parte de un diseñador? Exacto, sí, claro. Bueno, tal vez igual se pueda comentar pues, el mío, porque pues cada uno tiene su propio proceso, por así decirlo, pero igual teniendo nociones de lo que te enseñan en la universidad, la parte ahora sí que teórica, primeramente es conocer al cliente, o sea, tratar de conocer lo más que puedas al cliente. Primero que nada, saber para quién estás trabajando. Y lo segundo, qué es lo que esa persona necesita. Porque ahora sí que, como muchos maestros decían en la universidad, y siento que ya estoy chocheando igual, ahora sí que el diseñador gráfico es el doctor de las empresas, es el que necesita encontrar esa necesidad para esas empresas, para esas marcas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que quiere comunicar? ¿Cuál es el engagement que quiere lograr en las personas? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Cuál es su target? ¿A quién quiere llegar? Entonces, la investigación y el acercamiento a la empresa es la parte fundamental. Ahora sí que tal vez en producción audiovisual se diría preproducción. Entonces, esa preproducción, esa parte de conocer al cliente es la más importante, porque a partir de ello tú vas a sacar las necesidades para cada cosa. Si necesita, no sé, cierto color, qué color, por qué el color, esta tipografía, por qué la tipografía, si necesita un personaje, el personaje si tiene que ser muy agresivo, no tan agresivo, familiar. Entonces, esa parte es de la preproducción, ahora sí que conocer al cliente es fundamental para pues desarrollar todo lo consiguiente. Y a partir de eso se realizan los bocetajes, tal vez la lluvia de ideas, entonces se le propone al cliente de todos esos bocetajes y todas esas ideas que tuviste que deben estar justificadas, o sea, todo lo que hagas debe estar justificado, todo lo que hagas debe tener un porqué, un punto de más, un punto de menos, una línea de más, una línea de menos, ¿por qué esa línea de más? ¿Por qué esa línea de menos? Entonces, todo eso debe estar fundamentado y justificado. Y ahí, a partir de ahí, vas a tener una idea muy sólida, una idea muy fuerte, que muy posiblemente va a llegar al cliente y va a satisfacer sus necesidades igual, incluyendo el cómo le vendas esa idea y cómo le vendas esa satisfacción a su necesidad. Entonces, igual en la teoría se oye muy bonito, pero a veces en la práctica no lo es, porque pues el cliente quiere un cambio, quiere otro cambio, quiere esto, quiere lo otro, quiere aquello, pero ahí es donde igual nosotros vamos a mostrar nuestro profesionalismo, porque si bien hay que ceder un poquito, pero hay que mantenerse firme del otro lado. Hay que estar como que mantener un consenso entre el cliente y lo que necesita el cliente. Y a partir de ahí creo que aumenta un poquito más tu valor como diseñador gráfico,
porque sabes de lo que estás hablando, sabes lo que estás mostrando y sabes lo que el cliente necesita. Y se te pregunta, ¿por qué esta línea? ¿Por qué esta otra línea? ¿Por qué no un personaje grande y un personaje chico? Tú tienes la capacidad de responderle, bueno, por esto y por esto. Entonces, eso es lo más importante, la parte, para mí, la parte de la idea de la preproducción, y a partir de ello, todo se va dando poco a poco. Uno va, como diseñador, va encontrando el caminito hasta ya tener, pues, la pieza final, la pieza que se presenta. Claro, la verdad, este punto a mí, la verdad, me llama mucho la atención porque yo con mi banda he trabajado con varias personas, tanto en el medio audiovisual como en el sonido. Y sí tienes mucha razón en ese aspecto de que hay que conocer muy bien al cliente, porque a mí me gusta, por ejemplo, cuando voy al estudio con mi banda, que hablemos con el productor, que maquilemos las ideas, que lo hagamos muy sólido, para que al fin y al cabo el producto sea bastante bueno y a el productor y a nosotros nos termine de convencer al 100%. Eso es un punto que me gusta mucho. Sigamos con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo en campo laboral? ¿Y cuáles son tus objetivos a largo plazo? Mis objetivos a corto plazo es poder, podría ser que se conozca un poco más mi trabajo. Tal vez, sí, yo creo que a corto plazo crear más difusión en lo que hago, en mi trabajo, en mi equipo, que se conozca un poco más lo que hacemos y lo que podemos ser capaces de llegar a hacer, a lograr, perdón. Y más que nada, sí, a corto plazo sería difundir mi trabajo y ahora sí que ya a una parte más ambiciosa, tal vez a largo plazo, podría ser abrir mi propia, pues, agencia de producción audiovisual. Esa es una meta que me he propuesto a largo plazo y vamos a seguir trabajando para llegar a ella. Muchas gracias. Continuemos con la siguiente pregunta. Ahora, ¿de qué trabajo te has sentido más orgulloso o cuál recuerdas por tu complejo desarrollo? Bueno, yo creo que tal vez siendo un poquito egocéntrico hasta cierto punto, me he sentido orgulloso de todos mis trabajos. No estoy diciendo que mis trabajos son increíbles o son los mejores o incluso que me satisfagan, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, casi todos, no me terminan de satisfacer por completo. O sea, siempre pienso, pude haberlo hecho un poquito mejor, pude haber hecho un poquito mejor este trazo, o esta edición pudo haber quedado un poquito más fasada, o esto y lo otro, siempre como que con un poquito de exigencia en todo lo que hago, pero sí me he sentido orgulloso de poder haber dicho, bueno, recorrí este camino, luché para que saliera lo mejor que se pudiera y pues estoy conforme, bueno, conforme, estoy feliz por lo que aprendí en ese proceso, pero respondiendo un poquito más específica a la pregunta, tal vez uno de los trabajos, porque ni siquiera un proyecto, uno de los trabajos que más orgullo me ha dado es una última ilustración que publiqué hace poco en mi página, que es acerca de la ilustración, o sea, es con la técnica de ilustración digital. Entonces, yo desde un inicio, la ilustración digital siempre se me había complicado un poco por tratar de acostumbrarme muchísimo no es lo mismo dibujar análogamente que dibujar digitalmente. Entonces, yo soy una persona que aprende lento. Y pues para algo, o sea, pasar de lo análogo
a lo digital fue como que un salto muy difícil para mí. Y tuve un bloqueo, dejé de dibujar, lo dejé por completo porque me frustraba mucho. Y estuve viendo los trabajos de mis amigos, cómo comenzaron y cómo el día de hoy hasta hace unos meses, habían desarrollado su técnica de ilustración digital, y pues yo me sentía mal conmigo mismo por no dármela o por la segunda oportunidad, por no darle una segunda oportunidad a la ilustración. Entonces decidí pues sentarme y hacer una ilustración que me pusiera a prueba. Y sí, me dio dolores de cabeza, no pude dormir porque no me salía una textura, no me salía la anatomía, etcétera, etcétera. Fue un gran reto, pero al final, después de tanto tiempo de trabajar en ello, de ponerle tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación, al final ver tu obra desde lejos, en tercera persona, sí te hace sentir orgulloso por lo que has progresado, por lo que has mejorado, por lo que poco a poco has ido desarrollando gracias al esfuerzo. Entonces, creo que de mis trabajos, el que menos disfruté, muy curiosamente, el que menos disfruté su proceso, fue el que más orgullo me ha dado en cuanto a el resultado final. Pues primero que nada te puedo decir que muchísimas felicidades por no haberte rendido. Orgulloso. Gracias. Y qué bueno que no lo dejaste ahí. Sí, poco a poco. Muchas gracias. Sí, pues. Y sí, igual a mí me cuesta trabajo acostumbrarme a lo de pues, digital, porque yo igual sé dibujar análogamente, o sea, no es que sea pues una persona súper experta, porque yo lo dejé porque me empezó a aburrir y me centré más en los videojuegos, y ahora me entró la idea de iniciar con modelado 3D. Y quiero explotar eso, pero aún no tengo el conocimiento suficiente, me hace falta muchas cosas, pero yo creo que más adelante con lo que vamos a estar hablando me voy a dar unas ideas más certeras de cómo puedo irlo mejorando después, porque no solamente es modelar, sino también sería como que diseñar el personaje o el objeto o algo desde mucho antes. Porque sí, pues siempre nos basamos de una referencia, no nada puede salir así por completo de nuestra mente, porque pues siempre necesitamos una referencia para podernos guiar de algo. Ejemplo, si quieres dibujar un pez, pues necesitas una referencia de un pez, obviamente, o sea, pero te puedes guiar de internet, o si no simplemente de una rara especie de peces. Sí, claro, yo creo que la parte de diseño, tal vez del arte, no sé, porque desconozco, pero en la parte de diseño, yo creo firmemente que todo diseño debe estar respaldado por, como tú dices, referencias. Entonces, hay que ver más que nada en la parte eh, del diseño del personaje, como tú dices, buscar referencias y qué referencias igual podrían satisfacer pues las necesidades que nosotros tenemos en cuanto a ese personaje. Y pues sí, tienes mucha razón que espero igual más adelante puedas desarrollar esas habilidades, porque pues todo comienzo es muy duro, o sea, todo aprendizaje al comienzo es muy, al menos para mí es algo muy difícil, y con todos los programas te lo digo, con todos. Esperemos que sí. Ok, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Oscar, ¿tú tienes algún artista que sigas, que admires o quieras conocer? Bueno, sí y no. Sí y no. Soy como que una persona muy, ¿cómo explicarlo? A ver,
no tengo la definición de esa palabra, pero tal vez podría ser como que una persona que no le gusta admirar, como tú dices, que no le gusta como que poner en un pedestal a otras personas, pero sí, sí estoy muy referenciado por al menos dos fotógrafos y son dos fotógrafos de aquí, de Mérida, y es lo que más hasta cierto punto me da orgullo, porque mis referencias, o al menos hasta donde yo quiero llegar al nivel en el que están esas personas en cuanto técnicamente, es como que una pequeña meta que me ayuda a seguir pues desarrollándome, como que tratar de llegar hasta ese punto. Una fotógrafa de aquí de Yucatán que se llama Fabiola Vázquez y otro fotógrafo que se llama Patricio Pimienta, son como que las referencias para fotografía, porque pues mi enfoque, tal vez algo que me gusta mucho es la fotografía de estudio y me gusta mucho cómo esos dos chavos manejan su calidad en postproducción y sus ideas. Entonces, en fotografía creo que esos serían mis referentes, y otro artista yucateco meridano es Jason Ramírez. Es un referente para mí increíble, porque es un chavo que ha sabido pues seguir adelante y aprender muchísimo, y que a pesar de su corta edad, porque pues yo creo que tiene mi edad, es una persona muy capaz, muy profesional. He visto sus proyectos y sus trabajos, y es algo que me inspira mucho a seguir adelante, a seguir compitiendo, a seguir desarrollándome. Claro, la verdad es que sí, Oscar, siempre igual a mí, ¿no? Hay personas que yo veo y admiro y digo, me gustaría llegar algún día a tener, no ese estilo, claro, obviamente, pero sí como que llegar a ese punto en el que se ve muy genial, o sea, la verdad es que no encuentro otra palabra para decirlo, pero sí es bastante padre que hayan personas que como que te motiven a seguir mejorando, ¿no? Siempre ir puliendo el estilo. Sí, claro, yo creo que es importante eso que dices, como tener estas referencias y yo creo que es importante igual tratar de copiar estas referencias hasta cierto punto para poder encontrar uno mismo su propio estilo, porque intentando varias cosas, uno va creando cierto sincretismo de todo lo que toma, de las referencias, de sus referentes. Sí podrían como que dar un poquito cada uno de ellos para tú formarte poco a poco y encontrar tu propio estilo. Sí, la verdad es que sí, porque por ejemplo, hace poco vi una entrevista que le hicieron a un diseñador y le preguntaron que qué pensaba sobre calcar otros diseños. Y él decía que no importa que calques ni nada, pero que de eso que hagas vayas aprendiendo para así formarte como ilustrador, ¿no? O sea, irte formando como en el ámbito profesional hasta cierto punto. Sí, sí, eso es muy cierto. Y satanizan mucho esta parte de calcar. Yo al principio satanizaba muchísimo eso de calcar, pero creo que es importante para pues poder empezar a mecanizar un poquito, por ejemplo, en la ilustración, para irnos muy lejos. En la ilustración sí llegué a calcar, pero era como para empezar a conocer un poquito más la anatomía y las bases. Entonces, sí, está bien, siempre y cuando al final sea pues un resultado propio. Exacto, sí. Pasemos con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, ¿tú cómo ves a la industria de la animación 2D o 3D? ¿Crees que va por buen camino? Sí, yo creo que va, bueno,
en casas productoras grandes, la referente, ¿no? Que ahorita es la de Anima. Siento que se está, obviamente, es una humilde opinión, soy ignorante en ese aspecto, pero siento igual que ahorita está estancándose un poquito, tal vez el referente más importante de México, pero hay otras, no sé, como, ahí está, creo que se llama Magic Hammer, algo así. O sea, otras casas que ya están siendo muy competitivas, así brutalmente competitivas a nivel internacional. Y hay muchísimo, muchísimo talento. Incluso, o sea, no nos vayamos lejos. Aquí en Yucatán, aquí en Mérida, hay ilustradores muy, muy fuertes. Yo tengo igual, pues así que presumiendo, ¿no? Pero sí, presumiendo a mis compañeros, tengo pues compañeros de universidad, conocidos de universidad, de la misma carrera que tienen muchísimo potencial, pero yo creo que es lo que nos falta, es un poquito más de ambición, lo que nos falta es creérnosla un poquito más, o sea, decir yo puedo, o sea, aunque vengas de donde vengas, seas de donde seas, yo puedo competir a nivel internacional y es lo que está haciendo ahora México. Está compitiendo fuertemente a nivel internacional y eso es algo increíble, es algo que pues, debería llenarnos de orgullo a todos. Exactamente. Ahí irnos esforzando y encontrar nuestros objetivos es algo bastante importante. Y nosotros vamos a ser la, los próximos grandes animadores, ¿no es cierto? Claro que sí, mucho talento joven, que claramente en el futuro va a ser algo grande. Siempre que hay que buscar el esfuerzo. Claro. Bueno, siguiente pregunta. Jonathan, ¿estás ahí? Ay, perdón, se me desconectó el micrófono. ¿Qué otros beneficios le ofrecen el sector al artista? El sector, ¿cómo que el sector? No entiendo. O sea, el lugar, pues, o sea, ¿cómo sería? La profesión. O ¿Qué sea, beneficios le ajá. otorga la profesión al Sí, artista? sí, o sea, ejemplo, a ver, como ejemplo, a ver cómo sería. Sí, a mí me gustan los videojuegos, ¿no? Y yo quiero llegar a las ligas mundiales de jugando videojuegos. ¿Qué beneficios me ofrecería a mí ser muy popular jugando videojuegos? Ok. Bueno, tal vez laboralmente, pues los beneficios que te podría traer son facilidades económicas, desarrollo empresarial, pues progreso laboral. Creo que igual eso no es, para mí no es fundamental, pero es importante, claramente. Yo creo que igual el sector puede ofrecer un poquito más de desarrollo como artista, porque todos los días se te plantean nuevas dificultades que el artista tiene que saber superar, tiene que saber desarrollar. Por cada empresa siempre hay un mil de problemas y de dificultades que el artista tiene que obligarse a desarrollarse a sí mismo y a evolucionar. Y siento que eso es importante para poder irnos puliendo como diseñadores o como fotógrafos o como animadores. Siento que el sector te ofrece la oportunidad de, ¿cómo se dice?, de combatir o de competir, esa es la palabra, te da la oportunidad de competir para poder pues ir mejorando como artistas.
Ay, tenía apagado el micro. Muy buena en respuesta por la pregunta. Muy bien Gracias. desarrollada. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, claro. ¿Cuál crees que es la diferencia entre trabajar, por ejemplo, en un pequeño proyecto a comparación de un proyecto más grande y mejor producido? ¿Cuál crees que es la diferencia? A ver, perdón, me perdí un poquito. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cuál crees que es la diferencia entre trabajar en un pequeño proyecto a comparación de un proyecto más grande, ya con más producción, cosas así? Bueno, la diferencia es muy grande. Ahora sí que es otra cosa, porque, por ejemplo, en un proyecto pequeño, pues siempre tienes la facilidad de, de comunicarte con el cliente de manera directa, o igual si es un proyecto personal y es un proyecto pequeño, siempre tienes la facilidad de, si te equivocas, bueno, pues solo te equivocas en una magnitud mínima. Entonces, no creas como que una serie de eventos desafortunados como si fuera en un proyecto más grande. Porque si en un proyecto más grande tú tienes un pequeño error, ese error ocurre un efecto mariposa que termina siendo más grande el problema. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Entre más grande es la producción, por más pequeño que sea el error, al final puede ser un gran problema. Entonces, pues esa es la diferencia más que nada entre una y otra para mí. Igual ya no hablando de manera tan catártica, podría ser que en un proyecto pequeño igual y puedes ponerle un poquito más de tu cosecha, por así decirlo, porque pues le puedes cambiar aquí, le puedes cambiar allá y pues tal vez no haya tanto problema. Entonces, si nos vamos a un proyecto grande, primero que nada ya tienes que tener todo escrito, tienes que tener todo preparado, por así decirlo. Y si cambias alguna cosa de lo que preparaste en ese proyecto grande, como te comentaba hace rato, esa pequeña cosa puede hacer la diferencia para que todo un día de producción o todo un día de rodaje se venga para abajo. Entonces, un proyecto más grande implica más atención, más preparación y más estabilidad a comparación de un proyecto pequeño. Sí, claro. No me imagino, la verdad, cómo debe ser el trabajo de un director, ¿no? Que él debe hacer, pues, los storyboards, el guión, todo, y, pues por un detalle que se le vaya, puede arruinar, ¿no? La producción de lo que estemos hablando, ¿no? Ya sea película animada, película live action, cualquier cosa, ¿no? Tienes mucha razón en el aspecto ese, de que mientras más, yo podría decir que mientras más grande es el proyecto, hay muchísima, o sea, no digo que en proyectos chicos no haya responsabilidad, ¿no? Pero entre más grande es el proyecto, como que hay que meterle muchísimo más. Sí, muchísimo más atención a cada detalle. Claro. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, esto desde el punto de vista de lo laboral, ¿qué qué puedes hacer tú bajo una situación crítica que no puede hacer otra persona? O sea, como que estando en una crisis, ¿cuál sería tu forma de autoayudarte y encontrar una solución ante un problema? Ok, creo que le diste a la pregunta clave si se trata de profesionalidad o de profesionalismo, no sé cómo se diga la palabra. Yo creo que eso exactamente es lo que diferencia a un profesional de alguien que no es profesional. La manera en cómo resuelve esas crisis o esas catarsis, entonces esos problemas. Una persona amateur, por así decirlo, que yo me considero una persona amateur, que está comenzando, que está aprendiendo, para mí sería muchísimo más difícil solucionar un problema
grande a comparación de una persona con más preparación. Entonces, ahora sí que respondiéndote un poquito más directamente a tu pregunta, una manera de solucionar, primero que nada, es regresar al papel. Yo creo que para mí, si hiciste bien el trabajo al inicio, si tienes bien tu base, si tienes bien solidificada la base, ahora sí que la base de tu casa bien cimentada, siento que por más que se caiga el techo, si el piso es sólido, siempre se puede volver a reconstruir. Entonces, sí, sí me ha pasado de tener esos problemas o esos bloqueos o esas crisis, etcétera, etcétera. Y siempre se ha solucionado regresando al papel, regresando a mis ideas base, a mi storyboard, ahora sí que hasta más al inicio, a mi lluvia de ideas, y poco a poco, a partir de ahí, volver a reconstruir y volver a construir hasta llegar otra vez al punto que en un principio fue un punto de quiebre y solucionarlo. Yo creo que así podría solucionarse, al menos para mí. Ok, entonces, básicamente, si se encuentra un problema, no hay que tener miedo en volver a empezar. Así, Claro, hay que ir poco a poco, ir solidificando el trabajo para que tenga una estructura fuerte, como tú dices. claro, sí, yo creo que eso es lo más importante. Sí. Ok, gracias. Siguiente pregunta. Ok, ahora paso yo aquí. ¿Por qué debería estudiar animación digital o diseño digital y los efectos visuales? ¿Qué deberías? Sí, o sea, es que Pues, es como que casi como que decir los beneficios, en qué te ayudaría a aprender a dibujar, podemos decir. ok, bueno, yo creo que las necesidades en cada persona son diferentes, entonces tal vez a unos les ayude, podría ser como tú dices, en el desarrollo de su capacidad de ilustración, su capacidad de ilustrar. A otros igual podría ayudarles en la capacidad como de poder articular tal vez de manera que el movimiento de algún personaje, por ejemplo, podría verse más natural, podría verse más creíble, eh, no sé, podría ayudar igual a complementar otros trabajos, por ejemplo, si estás en una producción visual, tal vez conocer de After Effects, de efectos audiovisuales externos, podría enriquecer tu proyecto y a la vez podría enriquecerte a ti como artista, porque pues vas agarrando un poquito de cada cosa y al final pues somos como que un todo de lo que hemos aprendido. Entonces yo creo que la animación igual podría ayudarte en diferentes aspectos, según tú lo requieras. Ok, bueno, pues ahí sí es mucho, es que principalmente igual tienes que estar bien centrado pues en lo que vas a estar pues por hacer. Sí, claro. Bueno, a ver, muchas gracias por tu respuesta. Pasamos con la siguiente pregunta. Gracias. ¿Cómo crees que ha influido tu pasado desde que has entrado a la carrera, has hecho tus primeros diseños, tus primeros fotos, largometrajes, no sé, hasta el día de hoy, hasta tu gestión actual en el ámbito profesional? Bueno, pues yo pienso que nosotros somos como que un resultado, el día de hoy somos un resultado de todo lo que hemos hecho, porque pues todos al principio, al menos a mí, pues tuve muchas dificultades con desarrollar ideas, mi habilidad técnica no era buena, de hecho no era nada buena, entonces yo creo que el Oscar del pasado influyó mucho en el Oscar actual porque
Si no fuera por él, si no fuera por sus primeros dibujos bien feos, por sus primeras fotos sin buena calidad, súper sobreexpuestas o súper subexpuestas o mal encuadradas, tal vez si no hubiera fallado tanto, no hubiese aprendido lo que sé hasta ahora, o sea, lo poco que sé hasta ahora. Entonces, yo creo que sí influyó muchísimo mis primeros dibujos, mis primeros bocetos, y agradezco que hayan sido muy malos, porque si al día de hoy podemos comparar o puedo comparar ese trabajo del inicio con el trabajo de ahora, pues sí puedo ver una diferencia, y eso pues me motiva a tal vez en un futuro pues mejorar mi calidad, incluso la que tengo ahora, y pues sí, ir progresando poco a poco. Claro, la verdad es que todas las personas pues a veces tenemos malos, no malos ratos, sino que, por ejemplo, un mal dibujo, ¿no? Que esté fea la anatomía o que, ajá, tenga cualquier detalle, pero conforme vayamos progresando con cada paso que demos, siento que vamos mejorando bastante. Sí. La siguiente pregunta, por favor. Bueno, ¿podrías describirme algunas situaciones donde tu trabajo haya sido criticado? Pues yo creo que no soy tan bueno como para ser criticado. Yo creo que las personas que son muy buenas son las que más críticas tienen. Entonces, hasta ahora creo que mis únicas críticas fuertes han sido de mis profesores, de mis maestros. Entonces, si no fuera, ahora sí que antes, cuando recibí esas críticas de mi trabajo, tal vez no tenía la madurez como para poder apreciarlas o como para poder tomarlas de la mejor manera, y siempre lograban frustrarme. De hecho, no hace mucho, incluso podría decir que hace un año y medio, nuestro profesor, agradezco al profesor, se llama Zeus, nos hizo competir entre nosotros, nos hizo competir muchísimo, muchísimo, muchísimo entre nosotros. Y cada proyecto que para él era muy bueno, lo compartía en sus redes sociales. Y decía, estos son unos grandes artistas, si los ven, apláudanles, bla, bla, bla. Y pues, pues yo no llegaba hasta esos puntos, y me frustraba y recibía muchas críticas y decía, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Pero gracias a ello pude desarrollar mi propia crítica, mi propia madurez para poder, pues, ahora sí que evaluar mis proyectos y criticarlos por mí mismo, ver si eso puede, pues, ayudarme a desarrollar. Yo creo que la crítica que me dieron mis maestros fue como que algo fundamental como para poder yo ahora incluso pedir críticas, porque si hablamos de esta manera desde nuestra perspectiva hacia nuestros proyectos, tal vez no podamos verlo, no podamos ver la pieza completa, pero si preguntamos y decimos, oye, ¿qué te parece esto? Oye, ¿qué te parece lo otro? Por favor, si no te gusta algo, dímelo. Pues nos va a ayudar como artistas a tener otra perspectiva de lo que hacemos. Entonces creo que es muy importante, y hasta ahora, aparte de ese maestro, yo creo que mi maestro de ilustración fue el que más me enseñó, con su crítica, porque para mí eran buenas las ilustraciones que hacía, pero para él, o sea, como que para él lo que se veía era lo mal que hacías, y todo lo que veía era lo mal que hacías. Entonces, creo que eso me frustró al inicio, pero me ayudó a madurar y
Y pues yo creo que ahora, gracias a él, puedo tomar como que lo mejor de las críticas y pues mejorar mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, en sí las críticas muchas veces pueden llegar a doler, o al menos al principio, pero a veces nos cegamos ante nuestras propias creaciones, o realmente son muy importantes las críticas. Nos ayuda a darnos cuenta de los errores que tenemos y podemos aprender de ello para ir mejorando. Por Ciertamente. supuesto. Sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta, que creo que ya es la última. Exacto, la última. Ahora, ¿cómo valora su profesión para la que actualmente trabaja y cómo le podría recomendar a los jóvenes inscribirse en esta profesión? ¿Cómo valoro? A ver, veamos. Yo creo que si hablamos de la palabra valor, para mí tiene todo el valor, porque me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado muchísimo no solo de la profesión como tal, sino me ha enseñado muchísimo como persona. Como decíamos hace rato, de las críticas, ayudar a mejorar, al principio igual, mejorar en cuanto a, o sea, cómo éramos antes y cómo somos ahora. Entonces, yo creo que tal vez valoro muchísimo lo que hago, porque primeramente me apasiona, me veo haciendo esto toda mi vida y tal vez invitaría a todos, yo incluso no a que entren a mi mismo enfoque o incluso que no a que entren al enfoque artístico, visual, que entren al enfoque de lo que quieran, que entren a la carrera de lo que quieran, que encuentren ese motivo por el que no puedan dormir, ese motivo que los ayude a explorar, a reinventarse, que les dé la posibilidad de poder crear y que se oiga muy cursi o lo que quieras, de disfrutar de lo que hacen. Yo creo que eso es lo más importante. Y si hablamos un poquito más específico de mi enfoque, ahora sí a la producción audiovisual, pues yo los alentaría a que comiencen desde ya. Si a mí me hubiesen dado un consejo hace 4 años, que hace 4 años iniciando mi licenciatura yo reprobaba 4 materias, yo reprobaba 5 materias, que si me hubiesen dicho, si yo hubiese regresado hace 4 años, si me hubiese tocado el hombro, le hubiese dicho al Oscar del pasado, ¿sabes qué? Concéntrate, enfócate y comienza desde ya. O sea, comienza a intentarlo, no le temas a intentarlo, no le temas a decir, bueno, este trabajo es pequeño, tal vez que dirán, si ven este trabajo, pues tal vez piensen que no es muy bueno y no me contratarán, ¿no? Si ustedes quieren hacer algo, si quieren exponer un trabajo, exponer una obra, un video, una ilustración, no importa, o sea, no piensen qué tan bueno creen los demás que vaya a ser, ustedes muéstrenlo, ustedes háganlo, y creo que lo más importante es que lo hagan y que comiencen desde lo antes posible. Y pues yo creo que ese sería mi consejo para los que están adentrándose, que comiencen desde ya, que se la crean y que comiencen desde ya. Pues ahí sí me deja mucho que pensar tu comentario, porque pues sí es cierto, tienes mucha razón. Creo yo que todos siempre en algún punto nos ponemos a razonar y a pensar de que ¿por qué no hice esto antes por mi propia cuenta? No esperar a que en un futuro yo mismo me contradiga de ¿por qué no hice esto? Me hubiera ido mejor ahorita, o sea, te arrepientes pues de ya no poder haberlo hecho desde antes, cuando tuviste la oportunidad. Sí, claro. Eso es lo importante de hacerlo, de pararse y hacerlo. Sí, con ese comentario sí me hiciste cambiar ahorita en una sola tarea nada más. Esperemos que pueda ser de ayuda para todos, para ustedes, al menos para ustedes tres. No sé si alguno más lo vaya a escuchar, pero tal vez al menos para ustedes tres, espero que sí haya sido
utilidad. Gracias, Oscar, gracias. No hay de qué. Una gran Eh, ayuda, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Principalmente por el tiempo, la hora, la que te venimos a molestar. No te preocupes. Me encantó muchísimo, de verdad. Me ayudó igual a reflexionar un poquito en retrospectiva y pues es muy, muy gratificante para mí poder explicar y apoyar hasta donde se pueda pues a los nuevos talentos. Y esperemos haya sido de ayuda. Sí, Muchas gracias. muchas gracias. No solo para hacer la tarea, también nos ha sido de ayuda así propiamente dicho. Claro. Esperemos, sí. No hay de qué. Y Oscar, nada más para ya concluir la entrevista, retomando un poquito la pregunta anterior, ¿qué consejo le podrías dar, por ejemplo, a nosotros que somos pues la nueva generación? Otro consejo aparte Sí. para el campo laboral. Sí, para el campo laboral. Ok. Para el campo laboral, yo creo que un consejo como nuevos artistas es tal vez aprender a escuchar. No creo que no es su caso, pero pues para los que estén en mi caso, soy una persona igual un poquito, ¿cómo se diría? Ay, es que no quiero usar una palabra. Soy una persona que tal vez se sube a su caballo varias veces, se sube a su caballo. Y yo creo que eso es lo peor que puede hacer alguien que está iniciando. Todo lo que puedas escuchar de tus asesores, de tus jefes, siempre y cuando obviamente sean buenos jefes, sean jefes que sean respetables y que quieran ver por el bien de su empresa, obviamente de todos sus integrantes, ¿no? Escucharlos y cerrar la boca, callarse y escuchar y aprender. Y lo que te sirva, agárralo, tómalo. Lo que no te sirva, ahora sí que ya, pues, ponlo donde quieras, ¿no? Pero primeramente, si sales al mundo laboral, escucha, aprende y no te frustres. Lo más importante es no te frustres. Si llegas a frustrarte, yo creo que va a ser algo natural. Pero tener la madurez de decir, bueno, voy a tomar este consejo, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir mejorando y voy a seguir mostrando mi trabajo. Voy a seguir mostrando lo que hago y voy a seguir desarrollándome. Tal vez es igual, sería un buen consejo, no detenerse. Por más que no haya trabajo, o sea, siempre hay trabajo, siempre hay una posibilidad para mostrar nuestro talento, para mostrar lo que somos capaces. Incluso si el proyecto no es redituable, si a ti te satisface como artista, si a ti te satisface como ilustrador, como productor, como lo que sea, y puedes mostrarle al mundo algo de ti, algo que viene de ti, muéstralo y hazlo sin esperar nada a cambio. Y poco a poco tu trabajo se va a ir conociendo, va a ir llegando a mucha gente que comparte esas ideas contigo, que comparte tu forma de ver el mundo contigo. Y eso es una parte fundamental igual para el desarrollo del artista y hasta inclusive en el campo laboral, porque he sabido por ejemplo, ilustradores que pues muestran su trabajo, son ellos mismos, hacen lo que quieren y tienen una buena oportunidad a nivel laboral porque a la gente le gusta su estilo y le gusta lo que hacen, le gusta cómo lo hacen, si no siguen reglas, si siguen reglas. Siempre que el trabajo sea bueno, siempre que la pieza sea buena, siempre va a dar a luz y siempre va a llegar a alguien. Y ese alguien incluso puede ser, pues, alguien que te pueda contratar, alguien que le pueda gustar tu trabajo, lo que haces, y ahí podrías tú desarrollarte inclusive como freelance o individualmente, etcétera, etcétera. Ok, Oscar, pues
muchas gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo el día de hoy. La verdad, discúlpanos la hora. No, no hay de qué, muchísimo gusto. No se preocupen. Fue algo Muchas gracias. muy valioso para mí. Muchas gracias. Nada más, una cosita más. ¿Me podrías mandar ahorita por WhatsApp nada más tus datos para apuntarlos, por favor? Sí, ¿sería mi nombre o qué? Sí, sería tu nombre, la escuela en donde estudias, Ok. qué carrera desempeñas y ya es todo. Exacto. Ok, sí, yo ahora te lo mando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, de nuevo por tu tiempo y por habernos aceptado la entrevista. No hay de qué, muchísimo gusto a los tres y mucho éxito en el futuro y buena suerte. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Sale. Gracias, nos Oscar. vemos. Nos Gustazo. vemos. Sí. Gustazo. Buenas noches.